¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. El viaje se inicia cuando a alguien lo invitan a hacerlo. Ajá. Y esa ha sido esta situación. Ah, sí. Claro, aquí mi compañera y hermana Viviana me ha invitado a ser parte de este sueño personal, como recién lo mencionaba. Ajá. Para poder ser parte de un recorrido inédito que fue el que hicimos, difundiendo cine de una manera distinta, una pantalla, una exhibición alternativa, ¿verdad? Como fue el eslogan de este proyecto, una exhibición alternativa de la cultura audiovisual. Claro. En un principio argentina y luego latinoamericana. Pero estaba en su más profundo ser poder desarrollar este proyecto, quizás por otro sueño más profundo que tuvo ella bajo su situación personal, en donde yo solamente aporté un grado de experiencia viajera que tenía, como te comentaba antes, una experiencia periodística y un amor a la imagen fotográfica. Quizás porque Cine de Intemperie abrazaba una de las causas más nobles que yo he sentido, quizás porque también se trataba de una propuesta altruista, y como alguna vez he leído, el altruismo es una de las formas más puras del amor, porque viajar para mí siempre va a ser vivir muchas vidas en una, y hacerlo bajo este concepto tan hermoso que era el de la cinematografía, para poder ingresarnos en ventanas olvidadas, arrancar las emociones ignoradas, escuchar voces silenciadas y leer un montón de rostros que encierran las historias de los pueblos, fue que le dije que sí, porque íbamos a penetrar en las entrañas mismas de nuestro continente y descubrirnos también a nosotros como seres humanos, como latinoamericanas. Quizás por eso acepté. Por eso Cine a la Intemperie para mí fue una cruzada en contra de la indiferencia, de la postergación, de la regresión, de la represión y del olvido. Así se me hace un viaje, con toda una idea, ¿no? Lo que quería sumar también, Sergio, desde que vos preguntaste dónde se inició el viaje, ¿no? El viaje podríamos decir que se inició parte en Catamarca, parte en Rosario, parte en Córdoba, porque, por ejemplo, la estanciera, se gestó la idea de la estanciera cuando yo estaba de rodaje en Catamarca y veía que muchas estancieras a 4.000 metros de altura, a 3.000, iban y venían por todos lados. Antes de pensar en qué vehículo nos íbamos a trasladar, una amiga me habla y me dice: Vivi, tenés que ir a tal shopping porque hay unos viajeros que andan en un auto de 1928, que son los SAP. Claro, los tuvimos acá. Sí, sí. Claro, que hoy en día hace 20 años, porque del 2000 que están viajando. Exactamente. Y cuando fui y los vi, les compré el libro, les conté de que quería hacer un viaje por Latinoamérica con el cine, pero todavía no sabía bien qué, cómo, por qué, digamos. Y ellos me dijeron: ¿y por qué no te vas en auto? Y yo ni lo tenía pensado en un auto. Y después, cuando se fue armando todo el proyecto, que duró algo así de 3 años de armado, el juntarme con una colega documentalista, a ver qué era lo que queríamos hacer, si filmar o difundir nuestro material, en qué lo íbamos a hacer, cómo y por qué, cómo se iba a llamar el proyecto. Después vino toda la etapa de gestión, de armado en sí, de la difusión, del diseño del proyecto, de buscar los fondos, del financiamiento. Y todo eso llevó su tiempo, como digo, ¿no? No es que un día dijimos, bueno, nos vamos y ya. Fue mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y también por ahí veo gente que espera hasta último momento tener todo para salir. Y no es así. Uno
por lo general no llega con todo lo que se había propuesto para salir, y bueno, y después en el viaje se va acomodando solo. Como el dicho ese de los melones, vos tuviste que los melones se acomodan solos. Totalmente. Bueno, algo así. Totalmente. Griselda, uno observa que desde el nacimiento esta propuesta es alternativa, o si se quiere, es descentrar a lo hegemónico, digamos, ¿no? Porque el vehículo en el que van no es un todoterreno último modelo, van a exhibir películas documentales que no son parte de la difusión central, digamos, y también van a lugares en los países donde no se hacen las proyecciones para público masivo, sino que utilizaron plazas, paseos públicos. Esta es un poco la idea de este proyecto, ¿no? Fue el centro del proyecto, creo Claro. yo. El centro fue Poder, descentrar. Exactamente. Claro. Poder dar lugar, dar pie, democratizar un cine que a veces no era conveniente pasar en las salas comerciales, quizás nunca se pasará ni se pasaría. Por eso también la pantalla alternativa, ¿no? En donde también se pasaba un cine más invisibilizado, un cine más de denuncia, con gran impacto social, cultural, medioambiental. Siempre que luego que terminábamos de proyectar algo, se generaban foros de discusión. La idea era poder comentar acerca, qué reflexionábamos acerca de lo que se proyectaba, ¿no? Y todo tenía un nivel grande de coherencia, ¿no? Si íbamos a proyectar este tipo de cine, íbamos a llegar a los pueblos en donde quizás este tipo de material virgen pudiera tener un mayor impacto, ¿no? Poder mostrar un cine invisibilizado a pueblos en donde quizás este séptimo arte no llegaba, era parte de los objetivos más profundos y centrales del proyecto, ¿no? Hacerlo en la estanciera, bueno, eso también te puede contestar Vivi, de por qué ese espíritu de la estanciera, a pesar de que también tuvo una vida corta, porque no hicimos el recorrido en la estanciera Juana, que se bautizó Juana por Juana Zurduy, sino que después vino otra camioneta, no mucho tiempo después de haber salido, porque Juana llegó solamente hasta Bolivia. Después nos terminó acompañando todo el recorrido una camioneta mucho más moderna, más adaptable a las circunstancias y a los caminos que teníamos que recorrer para poder llegar a estos poblados más lejanos, y la llamamos Macacha, por la hermana de Martín Miguel de Güemes, el independentista de aquí de Salta, ¿no? Pero la coherencia la tratábamos de mantener, ¿no? Viviana. Ahí sumo, perdón, Sí, Sergio, sí, algo sí. que estaba comentando Gris sobre el material que llevábamos, que era, primero que salimos con 30 cortos nada más de Córdoba, 30 audiovisuales, quiero decir, porque también había largos, documentales, ficcionales, animaciones, cortos, medios y largos, y después se sumaron también de Buenos Aires, Salta, Jujuy, pero el objetivo del proyecto era difundir nuestro cine argentino, independiente. Y cuando llegamos a Chile, los y las cineastas chilenas nos dieron su material, después en Bolivia también, los institutos de cine de todos los países, se diría, se sumaron también dándonos distintas películas, distintos audiovisuales. Entonces algo que nos sorprendió es que pasó el objetivo de difundir el cine argentino a difundir el cine latinoamericano, ¿no? Claro. Un audiovisual mexicano en Chile y uno peruano en Panamá o en Costa Rica, y eso también lo hizo muy rico al proyecto, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, en algunos lugares nos costó, por ejemplo, generar el debate, la reflexión, que los y las espectadoras pudieran hablar, comentarnos qué les había pasado. En otros países no. Por ejemplo, en Cuba, algo que nos sorprendió es que cuando terminó la proyección se levantó un chico del público y empezó a hablar. Bueno, chicos, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Y habla? ¿Y qué sé yo? Y es como los públicos fueron variando, ¿no? Claro.
y hubo países en donde tuvimos apoyo desde los gobiernos municipales, provinciales, nacionales. En algunos pudimos hacer una serie de proyecciones conjuntamente, en otras fue de una forma más independiente. Y también los públicos, esto que te mencionaba, donde fue, hace poco vi una foto de un video, perdón, que anda circulando en Perú, en Cusco, de una señora que se sube a un taxi con su llama. Y como que a la gente le sorprende eso. Pero hoy en día, a lo mejor, a Gris y a mí ya no nos sorprende. Claro. Porque hubo proyecciones en donde en Bolivia, por ejemplo, Perú, Ecuador, donde los campesinos, las campesinas entraban con sus animales y se sentaban al lado. Y bueno, y nosotras también tuvimos que ir aprendiendo y desconstruyendo esos públicos que siempre veíamos, digamos, ¿no? Ir amoldándonos a cada circunstancia, a cada escenario. Griselda, luego de toda esta recorrida, bueno, vino la segunda parte del viaje, que es conformar el documental, hacer el libro. Es por allí una tarea un tanto injusta, porque ¿cómo haces para que entre en todo un documental o en todo un libro lo que han vivido? Pero bueno, son los formatos que se utilizan. ¿Cómo les fue con esa etapa del viaje? Bueno, en primera instancia, después de tanta intensidad, hubo que descansar, Claro. la verdad. Hubo como que es cuando uno come mucho y se necesitaron meses para digerir cosas, ¿no? Claro. Porque además de todo lo que prácticamente se había vivido, de lo que quizás como objetivo empírico había que cubrir, el viaje, la geografía, los kilómetros, los países, los públicos, también había viajes internos personales, ¿no? Si el viaje no te transforma, entonces no ha sucedido nada, ¿no? Entonces, en esa transformación es donde viene todo este proceso de digestión de lo que se ha vivido. Y hemos pasado unos meses, quizás manteniéndonos tranquilas con eso, hasta que después, bueno, se puso manos a la obra a poder sacar adelante estos dos hijos, como los llamamos a veces, que fue el documental que estuvo dirigido por Viviana. Uh-huh. Sobre todo ella estuvo trabajando mucho en el documental y yo organizando más lo que fueron las páginas del libro, ¿no? Claro. Pero bueno, son dos obras complementarias. Hay cosas que tiene el documental que no tiene el libro y viceversa. Creo que sí, es difícil resumir 2 años de los cortes, las elecciones son grandes. Yo, por ejemplo, hoy releo el libro y quizás hay cosas que contaría distintas, pero estamos hablando de acá una distancia de 10 años, claro. Y en donde yo tampoco ya soy la misma, ¿no? Y hay cosas que me hacen reír mucho, y hay cosas que cómo se pudieron haber escrito así, ¿no? Entonces, es lo que se pudo hacer, es el material, incluso con el documental sobre todo, es el material que se pudo grabar, que se pudo filmar, eran los recursos técnicos que se tenían, no era un proyecto que estaba financiado con muchísimo dinero, realmente se puso mucho esfuerzo para llevar adelante financieramente todo lo que fue el trayecto y el objetivo, ¿no? Y después también hubo que poner mucho empeño para poder sacar estas 2 obras, ¿no? Pero medianamente creo que se puede percibir realmente lo que fue el viaje de ahí. Por supuesto, la esencia está ahí, han quedado ahí. Las situaciones se narran, se tocan situaciones sociopolíticas que se vivieron en la travesía, ¿no? Y también las emociones, ¿no? Las emociones. El libro cuenta con las ilustraciones de un gran dibujante cordobés, que es Luis Paredes. Son ilustraciones que narran algunas anécdotas y que fue el formato que elegimos para poder contarlas. También están las fotos. El libro está publicado por Editorial Subpol, que es una editorial con base en Ushuaia. También si hay algo que creo que destacó mucho en el proyecto fue estas cosas alternativas que hemos querido siempre, ¿no? Y la película fue coproducida por la Universidad del Cine y por Magoya Film, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos tomó esfuerzo, nos tomó tiempo, y quizás no son obras perfectas, pero son las obras que nos salieron en ese momento y las que pudimos
tener, narrar. Insisto, a la distancia quizás hoy mejoraría muchas cosas, pero me quedo con lo que se pudo escribir y lo que se pudo montar en ese momento, hace 10 años atrás. Viviana, hubo que ponerle el cuerpo a la planificación, a los 2 años, casi 2 años y medio de viaje, ponerle el cuerpo después para hacer el documental, y le siguieron poniendo el cuerpo después para proyectar el documental y presentar el libro, y 10 años después ponerle el cuerpo a esta hora para estar hablando de aquel viaje. Quiere decir que el viaje no puede terminar de ninguna manera. No, mira, yo creo que tanto la experiencia en sí, la experiencia oral, la página, el Facebook, el libro, las notas de prensa, el documental, todos generan, como vos llegaste a nosotras también, todos generan más instancias, ¿no? Creo que nosotras también en alguna medida generamos una inquietud, una reflexión con los audiovisuales. Hasta el día de hoy nos siguen escribiendo para saber cómo se arma un proyecto, cómo se arma un cineclub, qué requerimientos tienen que tener, qué equipos, cómo se cruzan las fronteras. Creo que un poco, bueno, hemos inspirado de diferentes formas, ¿no? A que otras personas también puedan emprender sus viajes, sus sueños, sus proyectos. Griselda, Viviana, yo les agradezco un montón de que nos hayan recibido a esta hora, poder revivir y vivir este viaje aquí en nuestra región patagónica. Como decía Viviana, esto no deja de sorprender y de generar conocimiento y también ganas de hacer algo con respecto a estos medios alternativos. No, por favor. Siempre hemos sido muy colaboradoras con los medios, porque ellos son los medios los que realmente nos han apoyado y ayudado. Una de las cosas que pensaba yo y que hemos pensado juntas también fue, y que también en algún momento fue un punto de quiebre durante el viaje, fue pensar que el proyecto comenzó muy íntimo, ¿no? Comenzó pequeño, comenzó siendo 2 mujeres viajando, intentando mostrar este cine que dialogaba de otra manera con el público, con la gente. Y a medida que fue pasando el tiempo, el proyecto fue creciendo y haciéndose una bola inmanejable. Y en un momento dejó de ser nuestro, ¿no? Pasó a ser de América Latina. Me tengo que volver de Salta, se me hace tarde. Te dejo así. Bueno. Y me vengo también de Córdoba, Neuquén, porque se me hizo muy tarde, me quedé muy entusiasmado y han sido ustedes muy, muy gentiles, muy amables. No, gracias a vos, Sergio. Un abrazo grande. Un abrazo para ti y a tu audiencia. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.